Bienvenidos a No hay verdad absoluta. Este podcast es un espacio donde profundizamos y cuestionamos reglas morales y paradigmas de negocios y vida, donde empresarios y empresarias nos comparten sus más reservados pensamientos para que vivamos una vida más plena y tengamos empresas más sanas. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mónica Cuevas. Moni se describe como un proceso de crecimiento personal en esta vida que le ha regalado múltiples experiencias, algunas muy fuertes, otras no tanto, de índole terrenal con dolor físico, mental y emocional, y otras de índole espiritual y místico, que con su empirismo ha logrado derivar aprendizaje y sabiduría para entender este mundo, a las personas que la rodean, pero sobre todo a ella misma. Lo cual para ella ha sido maravilloso, pues ha podido romper cadenas que la han liberado de creencias familiares, sociales, religiosas, laborales, y le ha permitido crear nuevos paradigmas que generan la congruencia necesaria para que ella pueda estar en un estado de paz y felicidad constante. Formalmente estudió psicología. Posterior realizó una maestría en terapia cognitiva conductual y se certificó en biofeedback y neurofeedback. Informalmente ha dedicado los últimos 18 años de su vida a observar, analizar y comprender la mente, la conciencia y la energía de los seres humanos en el ambiente y con estrategias para la práctica de estados elevados de conciencia. Ella pone su granito de arena en cada paciente que ve y atiende y lo ayuda para que viva con más congruencia, para satisfacer necesidades y que viva con tranquilidad, armonía y plenitud. Moni, muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Gracias, Dani. Estoy muy contenta. Gracias. Moni, quisiera empezar conociendo tu trayectoria, que me cuentes un poco de la historia de quién es Moni, cómo llegó a lo que hoy haces en el hospital. Sí, Dani, mira, yo en realidad no quería estudiar psicología. ¿No quería estudiar psicología? Qué interesante. O sea, quería estudiar medicina, arquitectura, diseño gráfico, industrial, todo menos psicología. Okay. Por alguna razón, hablando con mi mamá, tratando de entender hacia dónde me iba a encaminar, pues mi mamá me explicaba que la psicología se podía combinar con, no sé, la parte profesional, laboral, y si quería casarme, tener hijos, entonces ahí puede haber una combinación interesante. Entonces, siguiendo su recomendación, dije, ok, vamos a probar psicología. Desde muy chiquita a mí siempre me llamó la atención las actitudes de las personas. Yo me acuerdo que tenía, no sé, 6 años y me quedaba viendo los ojos de las personas, de mis familiares, de mis amigos, y trataba de entender qué era lo que estaba pasando adentro, así desde muy chiquita. Okay. Entonces, bueno, también por ese lado dije, ok, está bien psicología. Entonces, estudio psicología, no logré entender mucho sobre la mente, o sea, me costaba mucho trabajo lo que yo había aprendido y ponerlo en práctica. Sin embargo, continué. Después quise estudiar psicoanálisis. Por alguna razón no pude. Y siempre tuve la tentación de estudiar la terapia cognitivo-conductual. Entonces pasaron varios años hasta que estudio la maestría en cognitivo-conductual. Bueno, se me abrió un camino interesantísimo. Ahora sí ya le pude poner nombre a los pensamientos, a las emociones, a las conductas. Ya tuve una guía, un camino, una estructura para poder entender a mis pacientes, ¿no? Que finalmente pues a eso me he dedicado también los últimos años, a tratar de dar estrategias para una mejor calidad de vida a mis pacientes. Entonces, eso me cambió la vida. Con lo de biofeedback también. Muy interesante porque allí es la parte más objetiva, más científica de la psicología, porque medimos las sensaciones del cuerpo, las medimos a través de sensores biomédicos. Entonces también allí tenía esa puerta objetiva para poder decir, ok, aquí lo estoy viendo, está claro lo que está sucediendo adentro del paciente. O sea, ya no quedaba tan ambiguo cuando es cualitativo en la plática. ¿Lo podías llevar a indicadores? Exactamente. Cuéntame qué es entonces biofeedback y neurofeedback. Neurofeedback es una ramita del biofeedback y es conocerse a través de estos sensores. Son sensores que ponemos en diferentes partes del cuerpo y que te dan las medidas de ansiedad, de respiración, de ondas cerebrales. Las ondas cerebrales es lo que vemos como neurofeedback. Entonces es poder utilizar esas señales que te manda tu cuerpo. O
sea, todo el tiempo el cuerpo nos está mandando señales. Retroalimentación del cuerpo. Retroalimentación del cuerpo, exactamente. Y entonces, pero no lo escuchamos, ¿sabes? No sabemos distinguir esas señales, y con el biofeedback nos da la puerta para poder entender qué está pasando en mi cuerpo y poderlo modificar. O sea, yo puedo saber con un número puntual cuánta ansiedad tengo, cuánto estrés tengo. Sí. ¿Cómo lo mides? Con el polígrafo, Ajá. el famoso detector de mentiras. Sí. Ajá. Te lo pones en la mano. Exactamente, te lo pones en los dedos y lo que mide es la respuesta psicogalvánica. Digo, es un nombre técnico, pero es la sudoración en la piel. Ok. Ajá, mide la electricidad de la piel. Entonces, eso te lo manda a un número, y nuestra meta, por ejemplo, son 4 microohms. Entonces, ¿Son 4 qué, perdón? Microohms. Entonces, esa es la unidad de medida de la respuesta psicogalvánica. Ok. Es el famoso detector de mentiras, que lo que mide no son mentiras, es el pensamiento, el impacto del pensamiento en el cuerpo. Okay. Así lo medimos. Entonces, sí, claro, o sea, te puedo medir y andas en 20, estás ansiosísimo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el rango? O sea, ¿es de 0 hacia arriba? De 0 a 30 más o menos. Ok. No he tenido una persona que llegue a más de 30, pero ya 30 es muchísimo. ¿Qué significa una persona en 30? ¿Cómo está su cuerpo en ese momento? Que su sistema nervioso autónomo, el simpático, o sea, como el acelerador, tenemos un acelerador y un freno. Ese acelerador está muy activo, demasiado activo. Ok. Y cuando estás de esa forma, tienes taquicardia, sudoración, te sientes como fuera de control de ti mismo. Específicamente, esta señal sería con una sudoración elevada. O sea, ¿tú cómo lo vas a sentir? Es con muchísimo sudor en tus manos. Ajá, esa medida en específico. Claro que también si medimos frecuencia cardíaca, el corazón, o sea, vas a tener taquicardia, ¿no? O sea, porque esas son las señales de estrés, por ejemplo. Son diferentes señales. Pero específicamente la ansiedad lo vamos a detectar con mucha sudoración. Ok. Y también hablabas de los microohms, de las ondas del cerebro, o lo dije mal. Corrígeme, porque ya entendí que hay una forma de poder medir la ansiedad, que son la sudoración, que mides de 0 a 30. Y ahora también quiero entender la parte que mides con las ondas del cerebro. Bueno, las ondas cerebrales, claro. Sí, esa es otra medida. Y ese va, la unidad de medida son hertz. Ok. Entonces, dependiendo qué tipo de onda cerebral tengas, que normalmente, a ver, ahorita nosotros estamos en ondas beta. ¿Cuántas ondas hay? Hay 4 ondas. Ajá. Hay 5 ondas. A ver, pero las más estudiadas y las que escuchamos más son 4 ondas. Entonces son las ondas beta, donde estamos concentrados. Las ondas alfa va disminuyendo en la frecuencia de hertz. Va disminuyendo ondas alfa, que es cuando meditamos, por ejemplo, cuando estamos más relajados, pero estamos despiertos. Ondas teta, cuando entramos en ese estado de imaginación, de inspiración, de creatividad. Ya son ondas más lentas, y las últimas ondas son las ondas delta, que es cuando ya nos dormimos, son las ondas más lentas. Entonces puedes medir las ondas cerebrales, puedes medir el nivel de sudoración para ansiedad, y para el tema de estrés, ¿hay algo adicional que el ritmo cardíaco? Ajá, ¿O es una acumulación? Sí. Mides ondas para medir el estrés. A ver, mides ondas cerebrales, mides ondas cardíacas, el corazón, la frecuencia cardíaca, mides la sudoración, la temperatura periférica, respiración, tensión muscular. Todo eso lo podemos medir. Y todo eso lo podemos modificar, lo podemos utilizar a nuestro favor. ¿Cómo? Con estrategias de respiración, de visualización, de meditación, de relajación, una relajación progresiva. Entonces, regreso a lo anterior. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Porque supongo que se alimenta de biofeedback y de neurofeedback. Claro. El biofeedback es una herramienta para que les damos a los pacientes. En mi caso, yo utilizo la terapia cognitivo-conductual y alimento con biofeedback. Entonces, la cognitivo-conductual es una rama de la psicología, así como el psicoanálisis, la Gestalt, terapia existencial humanista, logoterapia. La cognitivo-conductual nos da la oportunidad de cuestionar nuestros pensamientos, manejar adecuadamente nuestras emociones, ver las evidencias que tengo de acuerdo a lo que estoy pensando, porque muchas veces hay pensamientos disfuncionales
esos pensamientos disfuncionales no tenemos como la evidencia clara de que sea un pensamiento real, está en nuestra imaginación y nos está causando malestar emocional. Moni, entonces, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual y cómo se conecta con biofeedback y neurofeedback? Biofeedback y neurofeedback es una herramienta que utilizo en combinación con la terapia cognitivo-conductual. Y la cognitivo-conductual es una rama de la psicología que, al igual que la logoterapia, la terapia existencial humanista, el psicoanálisis, bueno, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos en la cognitivo-conductual? Nos cuestionamos, o sea, tenemos estas herramientas para cuestionar los pensamientos, las voces que hay en nuestra mente, en nuestra cabeza, que nos hace tener un malestar emocional. Esas voces que no controlas, que llegan, ¿no? Llegan de la nada. No, yo lo veo como una película. Ajá. O sea, la vida es una película, te va llegando y voces y imaginación y demás. Y entonces la terapia cognitivo-conductual, ¿cómo me ayuda con eso? Porque las voces y la película y lo que te imaginas todo el tiempo está. Ahorita está en mí, ahorita me va pasando algo por ahí. Todo el tiempo está exactamente, pero aquí la clave es que la cognitivo-conductual te ayuda a sí tener control de esos pensamientos. Sí tener control, o sea, ¿puedo controlar qué pienso o puedo controlar cómo interpreto lo que pensé? Puedes controlar las dos. Puedes controlar lo que pienso sobre alguna situación, o sea, cómo lo voy a interpretar y cómo interpreto lo que pienso. Ok. Ajá. Okay. O sea, de las dos vías. O sea, a ver, es que tenemos pensamientos disfuncionales, como lo acabas de decir, como unos 60,000 pensamientos al día. Entonces algunos son automáticos y pareciera que no, que vienen de la nada, pero no, es cómo estamos interpretando el evento en el que estamos. ¿Y vienen de la nada o vienen de toda la experiencia y contexto que viví desde hace 34 años? Claro, desde ese contexto y desde las creencias que nos formulamos en ese contexto, en esa historia de vida. Si fuera una computadora, es todo lo que me han inyectado en mi memoria y de repente sale. Exactamente. O sea, pareciera que sale de la nada, pero no es así. ¿Y terapia cognitivo-conductual entonces puede ayudarnos a reprogramar? Sí, sí. ¿Ese sistema automático que está corriendo? Exactamente. Ese sistema operativo, ese programa que tenemos ya instalado ahí en nuestro cerebro, es con mucho esfuerzo, con mucha conciencia, y estarte cuestionando todo lo que aparece en tu mente. Sí. Y es que a mí me encanta porque yo pasé por... La verdad es que no me acuerdo cuál fue, si fue psicoanálisis. Pero cuando llegué contigo, algo que me gustó bastante es que se parece mucho a la filosofía que más estudié y practico, que se llama filosofía estoica. ¿No? Que entre otras cosas, te dice, hay temas que puedes controlar y temas que no. Enfócate en los que puedes controlar y los que no, nada más están ahí, ¿no? Ahí déjalos flotar. Y cuando llegué contigo, esa terapia me ayudó bastante a meter herramientas todavía más prácticas para llevar esa filosofía a la práctica. Sí. Y biofeedback me gusta todavía más porque soy muy analítico. Entonces no era me siento ansioso, es tengo este nivel de ansiedad o tengo estrés, tengo este nivel de estrés. O puedo leer mis ondas cerebrales y saber en qué sentido emocional o cognitivo me encuentro en ese momento. Sí. Eso a mí me encantó. La parte objetiva, ¿no, Dani? Sí, o sea, como lo acabas de mencionar. A ver, ¿qué en esta vida, qué tenemos control? ¿En qué tenemos control? En cómo interpreto lo que está pasando enfrente de mí, por ejemplo. Exactamente. O sea, es prácticamente lo único que tenemos control. Lo demás es una falacia de control. O sea, creemos que tenemos control, sí. Pero lo que sí tenemos control es cómo voy a interpretar lo que estoy viviendo. ¿La terapia cognitiva conductual junto con las herramientas que platicamos es para todos o va para un perfil en específico? Mira, es una pregunta como capciosa porque sí es para todos, pero para todo aquel que quiera hacer un cambio en su vida con esfuerzo, que quiera tener una participación activa en su vida, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus conductas. Si soy una persona que me gustan las cosas fáciles, rápidas, que no me requiera de mucho esfuerzo, entonces está complicado porque, no sé, a lo mejor va a funcionar más un tratamiento farmacológico, por ejemplo. Okay. Porque en la cognitivo-conductual, en biofeedback, sí te doy las estrategias en el consultorio, pero tú te encargas de aplicarlas allá afuera, de estar consciente
al principio la mayor parte del tiempo de qué está pasando por mi mente, qué estoy sintiendo. Y es que eso me encanta porque, como todos ya saben, he tenido ataques de pánico varias veces y alguna vez, como hace yo creo que 5 o 6 años, cuando fueron los más fuertes, sí me medicaron y me mandaron unas pastillas para dormir que a mí me mantenían, no me dormían. Yo sentía que mi cuerpo se dormía, pero mi mente seguía prendida. Y entonces era un sentimiento terrible. No sé qué otras cosas me mandaron, nunca me gustó. Y lo que tú me has enseñado a mí es sin medicina, tu propio cuerpo, tu mente, con ejercicios basados en ciencia, puedes cambiar y corregir esos ataques de pánico, ¿no? Claro. Y entonces sin medicina. Eso está... Claro. Y aquí un punto importante es, a ver, sí, en algunas ocasiones necesitamos el apoyo farmacológico. Okay. Sí, cuando los síntomas son muy abrumadores, cuando no puedo dormir, sí necesitamos el apoyo médico. En tu caso, tú sí te aplicaste y tomaste esta responsabilidad, este esfuerzo de hacer el cambio y tú lo viste, tú pudiste tener control de tu cuerpo, control de tu respiración, de tus emociones, de tus pensamientos, ¿no? No todas las personas están a lo mejor en ese nivel de conciencia para poder hacer esos cambios en ese momento. No quiere decir que en toda la vida ya no van a hacer cambios o no van a ser responsables de lo que les está pasando. No, pero en ese momento puede ser que otra terapia sea más funcional. Ok. Si hay emprendedores o empresarios que están escuchando este podcast, terapia cognitivo-conductual puede ser para ellos, porque vivimos con constante estrés, con constante ansiedad, con un montón de incertidumbre, muchos temas que no podemos controlar, que queremos controlar. ¿Sí es para ellos? No, por supuesto, 100%, porque además a los empresarios, a las empresarias les gustan los retos. Entonces, cognitivo-conductual es una terapia de retos, de objetivos. Ok. Sí, es muy práctico. Son estrategias para lograr lo que te estás proponiendo, mejorar en tus relaciones interpersonales, disminuir síntomas, una comunicación asertiva, más habilidades sociales, etcétera, ¿no? Entonces sí, 100%. Hablabas de 2 sistemas. Tenemos el parasimpático y el simpático. Yo no sé explicarlo muy claramente. ¿Nos puedes decir qué es eso? Porque lo platicaste hace unos minutos. Vamos a verlo así. Es como si fuéramos un carro y entonces tenemos el acelerador y el freno. Ok. Entonces el simpático es el acelerador, es ese motor que nos impulsa a en el día a día lograr nuestros objetivos. Pero en algún momento tenemos que frenar. Entonces el parasimpático es ese freno. Es el freno en donde ya nos necesitamos relajar, necesitamos desacelerar. O sea, alguien que esté ejecutando constantemente está en el simpático. Exactamente. Okay. Sí. ¿Y el simpático es estar en estrés, en ansiedad, o estoy mal? A ver, el estrés, déjame te platico, hay estrés bueno y malo. Okay. Ajá, no, normalmente lo consideramos como si fuera algo malo, pero no, hay estrés bueno. El estrés bueno es ese motor, el motor que nos impulsa a lograr lo que nos proponemos, ¿no? A lograr nuestras actividades en el día a día, ¿sí? Y el estrés malo, ese sí, es el que nos lleva a tener a lo mejor enfermedades, a paralizarnos, a bloquearnos o a ser a lo mejor agresivos y a tener problemas en ese sentido. Sí, entonces, ese es parte del estrés. Estar en el simpático, en el acelerador, pues es el motor que lo podemos utilizar también como estrés bueno. Pero si aceleramos muchísimo, entonces, y no desaceleramos, que a muchos empresarios les sucede esto, que no saben cómo desacelerar. O directivos y empleados de alto desempeño. Sí, claro. Y me dicen, ¿cómo me pides que me relaje si tengo tantas actividades que hacer? Si tengo muchísimas personas que pasan me están en mi poniendo oficina. resultados. Tengo que llegar a la venta, tengo que llegar a la utilidad, o tengo que llegar y tengo esa presión, ¿no? ¿Y qué les dices? ¿Qué tienen que hacer? Ok, es que ahí es donde empieza todo este entrenamiento. Empieza el entrenamiento de qué estrategias voy a tener para poderme estar equilibrando en mi día a día. Porque uno cree que mágicamente en algún momento toda esa activación va a disminuir y no, realmente hay que estar haciendo algo para que disminuya, a lo mejor respiración, a lo mejor un open focus, son diferentes estrategias, ¿no? Entonces las vamos incluyendo en nuestro día a día, en nuestras actividades. Es un entrenamiento. Okay. Sí.
Ok. Es una experta en la mente, la conciencia y la energía, que me pasas en tu reseña de los seres humanos. ¿Qué significa? Y de verdad que quiero entender, porque quedan como términos muy ambiguos, pero ¿qué es la mente, qué es la conciencia y qué es la energía? La mente son todos esos procesos cognitivos que incluyen la percepción, el pensamiento, la imaginación, la planeación. Algunos autores incluyen a la conciencia dentro de la mente, hablan sobre conciencia dentro de la mente, y otros autores la separan y entonces dicen la mente son todos estos procesos cognitivos y la conciencia abarca también a la mente. Ok. Ajá, entonces la conciencia sería este estado mental constante en el que nos estamos dando cuenta de absolutamente todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Bueno, adentro de nosotros, externamente y en general en nuestro mundo. Y estamos tratando de entender este mundo, esta realidad. Esa es la conciencia, ya abarca mucho más, es mucho más global. Okay. Ajá, y la energía es el motor que necesitamos en el día a día simplemente para levantarnos, por ejemplo, ¿no? Levantarnos, bañarnos, hacer ejercicio. Y allí, bueno, pues se incluyen fuentes de energía, de dónde obtenemos la energía. Hay energía física, energía emocional, mental, espiritual. Entonces, bueno, ese es un tema interesantísimo también. ¿Cómo todo esto entonces te permite a ti, porque comentabas que puedes practicar estados elevados de conciencia y eso cómo beneficia al sentido de plenitud del ser humano? Con un estado elevado de conciencia, lo que sucede es que a mayor conciencia, mayores emociones elevadas, como paz, como amor, como gratitud. A mayor conciencia, mayores emociones elevadas. Exactamente. Ok. A mayor conciencia puedes tener más creatividad, puedes estar más inspirado, puedes estar resolviendo más fácil, teniendo más opciones, siendo más flexible. ¿Sabes qué me pasó? Yo te quiero hacer un ejemplo de esto que comentaste. Hace un mes estamos lanzando toda la iniciativa de contenido con podcast y demás. Y obviamente ya llegan haters, llegan comentarios negativos, ¿no? Atacan. Y es bien bonito tener un estado de conciencia donde sabes que no puedes controlar lo que están poniendo, pero después lo recibes con amor. De verdad que lo hago con amor y trato de entender por qué están haciendo esto. No, uno me contestó un correo, es que te estás vendiendo humo, ¿verdad? Como atacando. Y lo recibo con mucho amor y respondo con mucha empatía, porque creo que es una persona que a lo mejor está con mucho dolor. Pero tú solito, si estás en un estado de conciencia alto, puedes ver ese es el verdadero amor de cómo recibir ciertas cosas, ¿no? Y no dejar que nada de afuera te impacte o de manera negativa, porque ni siquiera lo controlas. Wow. Sí. Y esos estados elevados de conciencia puedes llegar a ellos con la terapia cognitiva conductual, entendiendo tu biofeedback y neurofeedback con todas las prácticas que tú le das a tus pacientes. ¿Sí es algo posible? Sí es algo posible, aunque aquí también incluyo otras estrategias. O sea, no, la cognitivo-conductual y el biofeedback se pueden llegar a quedar cortos si es que la persona que está en mi consultorio me pide llegar a estados elevados de conciencia, se llega a quedar corto. Ok. Sí, qué maravilloso lo que me estás diciendo, Dani. Justo eso es un estado elevado de conciencia, donde te das cuenta que no es personal, que lo que te está diciendo, este mensaje que te quiso enviar esta persona, no es algo personal, tiene que ver con él, con su historia, con lo que está viviendo. Como dijiste, muy seguramente sí, es mucho dolor el que trae. Y que tú no te enganches con eso, que no reacciones ante eso y seas empático y se lo regreses con amor. No, bueno, ese es un estado elevado de conciencia. Tú lo has dicho. Sí. Y sí es una manera de vivir el día a día, porque a ver, el día a día también hay estrés, ansiedad y de repente me enojo y no, como claro. todos. Pero sí poder experimentarlo y vivir en ese sentido de conciencia relativamente alto es plenitud constante, porque van a pasar cosas complicadas, cosas buenas, pero te mantienes en un estado de
en inglés contentment, plenitud, que no sé si es felicidad, pero te quedas, estás bien contigo, ¿no? Sí, estás y completo. Es mucho amor, y es armonía, y es empatía, ¿no? Sí. Moni, ¿tú qué hiciste para poder crear nuevos paradigmas y romper tus creencias pasadas y lograr un estado de paz y felicidad constante? Uy, Dani, mira, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, estar observando lo que pasaba por mi mente, o sea, los primeros años, o sea, tardé años, no es algo sencillo. De acuerdo. Los primeros años en estar con un esfuerzo consciente, identificando qué pasaba por mi mente y cuestionándolo, identificando qué sentía, qué emociones estaban en mi vida, en mi día a día, revisando de dónde venía eso. En el presente, yéndome al pasado, a ver en mi infancia qué había sucedido para que yo tuviera esas creencias y cuestionar si realmente esas creencias que yo aprendía en mi infancia eran válidas ya para mí o no. Y entonces cuestioné creencias y claro que es muy doloroso. Es como si, yo lo explico como si te arrancaras la piel porque es algo que tú traes cargando durante muchísimos años. A ver, en mi caso fueron 22, 23 años de estar cargando con esas creencias, pero al final me di cuenta que pues no eran creencias mías, eran creencias o de mis papás o de mis maestros o de la religión o de la sociedad, ¿no? Pero lo haces tuyo. Entonces ahora, bueno, hace 17 años, empecé a cuestionarme y empecé a ver si realmente era válido o no para mí. Lo que era válido lo dejé, lo que no, lo deseché. Ok. ¿Cómo defines si algo era válido o no? Porque tienes esa creencia y quieres cuestionarla. ¿Cómo la cuestionas y cómo la quitas y cómo defines que este nuevo pensamiento, este nuevo paradigma es el correcto? Okay. ¿De dónde sacaste el nuevo paradigma? ¿Cómo te diste cuenta que habían otras formas diferentes de pensar de esa creencia? Con el método científico, con ensayo y error. Okay. Es prueba y error. Prueba y error y basándome en lo que yo estaba sintiendo. O sea, si a lo mejor algo yo hacía, alguna conducta yo tenía y me hacía sentir mal, esas emociones de baja vibración, enojo, miedo, dolor, culpa, algo andaba mal. Okay. Entonces, practicaba con alguna otra creencia. Esta me hace sentir mejor, esta me da paz, me da tranquilidad, me siento amor. Ok, tal vez esa es la correcta. Lo practicaba en varias ocasiones hasta que decía, sí, esta es para mí y la dejaba. Comentamos en tu reseña, Mónica, has tenido múltiples experiencias, unas más fuertes que otras, y siéntete libre de compartir lo que quieras y lo que no, también lo entendemos. Yo recuerdo que alguna vez me platicaste que presenciaste un ataque violento con arma a algún familiar muy cercano, ¿no? En tu familia. ¿Podrías compartir lo que sucedió, cómo lo viviste y cómo lo sanaste? Sí, Dani. A ver, sí, es una experiencia muy fuerte. Yo tenía 21 años, estaba en el último año de la carrera de psicología. Mi hermana, que me llevaba 4 años, estuvo de novia con un chavo, el prototipo de novio. Galán, guapo, caballeroso, atento, lo máximo. De repente mi hermana empieza a notar ciertas conductas un poquito como agresivas, empieza a ser medio violento, ¿no? Este tipo. Y entonces a mi hermana no le gusta, lo termina y después de eso la empezó a acosar, la empezó a seguir a donde iba. A mi hermana ya se le hizo raro, era ya mucha agresión y entonces levantan una demanda. Después de eso, mi hermana, pasa un tiempo, mi hermana se hace novia de alguien más. Y entonces llegó a tal grado el acoso que mi hermana ya vivía en un estrés y en un miedo constante que nosotros alcanzábamos a percibir muy leve. En un momento le manda unas flores y una carta diciendo que ya había entendido, que ya no la iba a molestar. Nosotros descansamos creyendo que así iba a ser. Ya terminó. Y después de un mes llega a la casa, llega armado,
Entra a la casa mi mamá. Yo había salido. Mi mamá pensó que era yo, entonces abre la puerta. Este tipo entra. Mi hermana lo ve, sale corriendo, sube las escaleras, se encierra en el cuarto y después llego yo. Entro a la casa y mi intuición me decía que algo estaba mal, que algo iba a pasar y que había que llamar a la policía. Estaba en eso cuando sube las escaleras este tipo. Yo subo detrás de él y se encierra en el cuarto con mi hermana. Yo abro la puerta, tiene una pistola y me está apuntando. Me quedé congelada. Alguien me movió, no recuerdo quién me mueve. Y después de eso, pues viene todo el caos. Llega el novio de mi hermana. Mi hermana le dio tiempo de avisarle a su novio. Vivíamos cerca de él. Y el novio llega con un amigo. La puerta vuelve a estar ya cerrada. La cerró el tipo este. Mi hermana estaba en el suelo apuntándola con la pistola. Yo lo único que alcanzo a decir es: cuidado, tiene una pistola. Y entonces ellos abren con una patada la puerta y dispara. En ese momento sí disparó. A mí no me disparó, a ellos sí les dispara. A uno le da en la clavícula y suenan más disparos. En ese momento, bueno, yo ya estaba abajo, yo ya me había salido. Mi mamá quería entrar. Yo le dije: no entres, está armado. Después de eso fueron horas muy exageradamente, muy duras, muy difíciles, porque no teníamos noticia de mi hermana. Llegó ambulancia, el MP, la televisión, Protección Civil, acordonaron la zona. O sea, de esas noticias que escuchas en el periódico y en la tele de lo que sucede, bueno, es parte de mi historia. Hasta que después de muchas horas sacan al tipo este y yo indignada porque lo sacan a él y no a mi hermana. Si mi hermana es la agredida, mi hermana ya había fallecido y no nos quisieron decir. Se lo llevan y después de eso pues sigue más el calvario. Nos lleva al Ministerio Público, al MP, a declarar y haciendo preguntas como que nosotros éramos culpables. Entonces, bueno, sobre todo a mis papás. Digo, yo estaba allí, pero bueno, los afectados fueron mis papás. Y bueno, eso es lo que sucedió con mi hermana. Mi hermana tenía 26 años. Tenía 26 años. Entonces, a partir de esta experiencia, empieza mi transformación de vida. Lo lamento mucho y muchísimas gracias por compartirlo. La segunda vez que lo he escuchado y sí, me quedo con un nudo en la garganta. Dani, gracias por preguntarme. Nunca lo había expuesto, ¿no? Pero bueno, pues es parte de mi historia, es parte de mi vida. No lo puedo negar, ocultar, es parte de mí. Y es parte de la violencia que todavía existe en este país contra las mujeres. Así es. Y que no debe repetirse, no debe suceder. Sí. Lo lamento mucho, Moni. Y gracias por compartirlo. ¿Cómo sanaste esta experiencia que ni siquiera puedo imaginármela? Dani, me ocurrió algo curioso. Cuando entras en este tipo de eventos tan traumáticos, las emociones, la psique se mueve completamente. Hay mucho ruido y hay mucho movimiento interno en cuanto a pensamientos, creencias, emociones. Yo me acuerdo que mis emociones estaban disparadas. De repente sentía muchísimo enojo, de repente sentía muchísima alegría incluso. De repente sentía mucho miedo, pero en picos, ¿sabes? Y me sucedió algo raro. O sea, yo no hice nada para entrar en uno de los estados elevados de conciencia. Fue raro. O sea, ahorita ya lo entiendo más, pero en ese momento decía yo, ¿qué me está pasando? Lo que sucedió es que entré durante 2 años en un nivel como de mucha luz, como de mucha claridad mental. Yo
tener un problema y tener muchas opciones para poder resolver ese problema. Yo allí descubrí cómo sanarme. Me acuerdo que me estaba doliendo la garganta y yo cuestioné por qué me está doliendo, qué está pasando. Revisé mis pensamientos, los modifiqué y en automático me curé. O sea, me dejó de doler la garganta. O sea, situaciones así que no las puedo explicar de manera lógica, pero eso me sucedió. Entonces, eso me dio la posibilidad de entender que las experiencias solo son experiencias, no son ni buenas ni malas, porque yo decía, digo, a lo mejor va a sonar raro, pero yo decía, gracias a esto que ocurrió con mi hermana, yo puedo transformarme y me estaba transformando. Yo era una persona que iba para desarrollar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, de orden, a mí ya todo me irritaba si estaba fuera de lugar, y cuando sucede esto, dejo de tener esos pensamientos obsesivos rígidos y empiezo a tener una mente mucho más flexible. Entonces, bueno, pues así me ayudé. Hice uso de esta claridad que tuve durante 2 años, ya después disminuyó. Y ahí es cuando estás en un estado elevado de conciencia. Bueno, yo le llamo estado elevado de conciencia, no muy alto, pero sí más que en un estado TOC, por ejemplo. Ok. Eso pasó cuando estabas tú en la universidad y después te fuiste a estudiar la terapia cognitiva conductual, la maestría, ¿no? Pasaron varios años. Pasaron varios años antes. Sí. Ok. Después conociste a tu pareja. Bueno, antes. Fue antes. Antes de este evento, sí. Okay. Antes de este evento. Ok. Y entiendo que tu pareja para ti fue y siempre va a ser el mejor ser humano que has conocido, con el que has compartido tiempo. Me has contado tanto de él que me hubiera encantado conocerlo. Platícanos un poquito esa historia de amor con sus altibajos y creo que lo más difícil de perder a un ser amado. Sí, Dani, lo conocí a los 15 años, justo en una fiesta que fui con mi hermana, con esta hermana que les platico. Me llevaron de chaperona y ahí lo conocí. No nos hicimos novios como 2-3 años después porque yo lo veía muy grande. Tenía 4 años. Era 4 años más grande que yo. Entonces, muy grande. Yo a mis 15 años y conocer a un chavo de 19 era muy grande. Entonces pasaron varios añitos y a mis 18 años nos hacemos novios. Después estuvimos como 1 año y medio. Él se va a trabajar a Chiapas. Cortamos durante 2 años. No supe absolutamente nada. Cuando fallece mi hermana, es allí cuando él estaba acá ya en México y es cuando yo le hablo por teléfono, pero no le hablé a él directamente. O sea, sí le hablé a él, pero para pedirle que su amigo, que había sido novio de mi hermana, para que le diera la noticia. Claro. Así fría yo en ese momento le hablo y le digo, oye, acaba de suceder esto, por favor, tú que tienes el contacto de este cuate, dile por favor lo que acaba de suceder. Y a partir de allí empezamos otra vez a salir y nos volvemos a hacer novios. Y bueno, de allí nos casamos. Me casé a los 25 años y estuvimos 13 años de esposos. Ok. Sí. Hicieron una familia también preciosa. Sí, unos gemelos y Mateo el chiquito. 3 hombres. Ajá. Moni, creo que para las mujeres es más fácil ser vulnerable y poder hablar de las cosas que tú has hablado. Pero cuando voy a los hombres, al género masculino, creo que hemos sido enseñados a ser muy fuertes, cerrados, sin expresar muchos sentimientos. De chiquito, ¿no? Si te pasa algo, te decían, los hombres no lloran, compórtate, ¿no? Y son de repente creencias que tienes en la cabeza. Yo soy mucho todavía de esa creencia, aunque sí creo también que tengo que tener un proceso de sanación con ciertos temas que me pasan.
Pero estoy muy seguro que los que nos escuchan tienen este tipo de educación, los hombres, y creencias que hoy pueden estar afectando sus vidas. ¿Qué tengo que hacer como hombre si me siento que estoy por explotar o triste, enojado, frustrado, con problemas, pero mi entorno me enseñó a mantenerme fuerte y callado? Y entonces me lo guardo y me lo guardo y me lo guardo. Esa es una olla express. He tenido amigos que llegan casi llorando, que no le cuentan ni a sus parejas cómo se sienten. Okay. ¿Cómo tienen que trabajarlo? Sí, qué fuerte tema, porque al final, como tú lo estás mencionando, a las mujeres se nos permite, ¿no? Incluso a las mujeres cómo hablamos, ¿no? Pero en ese hablar, Dani, con ese lenguaje, la información se procesa a diferentes niveles, con lenguaje, en los sueños, con los pensamientos. Ajá. Pero una de las maneras es el lenguaje. Y si a los hombres desde chiquitos les impiden hablar, expresar lo que está sucediendo acá adentro, entonces, como bien lo estás mencionando, ¿cómo le hago? Entonces, son ollas express que sí están sintiendo, sí está pasando algo por dentro, pero ¿qué hago con todo esto que está sucediendo? ¿No? Entonces, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, primero, identificando qué está pasando dentro de mí, poniéndole nombre a lo que estoy sintiendo. Sí, y este nombre puede ser desde las emociones básicas que conocemos: enojo, ansiedad, miedo, o emociones subyacentes, emociones más suaves. Me siento rechazado, me siento ignorado, me siento poco importante, me siento que nadie me quiere, que me siento solo, etcétera. Pero primero hay que identificar eso. Y es lo mismo, es un entrenamiento. O sea, es que esto es padrísimo, porque entonces esto se puede reprogramar, como decías hace un momento, ¿no? O sea, porque el sistema que tienes hoy, bueno, que tienen muchos hombres hoy, puede ser: me siento triste, me siento enojado, es normal, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. No le cuento a nadie y me parezco fuerte ante los demás. Que al final, si tú te fijas, es una creencia. Es una creencia, sí. Tan solo es eso, y como creencia se puede modificar. Y entonces entra el tema de la vulnerabilidad. ¿Qué significa ser vulnerable? Saber que puedo cometer errores, saber que me puedo enfermar, saber que puedo tener emociones desagradables, a lo mejor del lado como negativo, como esto que estamos mencionando, enojo, tristeza, miedo. Saberme así, saber que es normal y está bien, es válido sentirse así. Saber que el que no pueda, que a lo mejor no soy capaz en algo, me hace ser vulnerable, me hace ser, a lo mejor no soy capaz en esta área o en este ejercicio, en esta actividad, pero eso no engloba toda mi persona. Solo soy allí poco capaz. ¿Cómo puede entender un hombre de 50 años esto en este momento, con las creencias que trae? Y me estoy yendo a socios y amigos. Normalmente mi círculo de amistades, por alguna razón, son hombres, mujeres, empresarias en sus 50s. Y me gusta mucho su forma de pensar, pero una debilidad que veo es ese tema de eliminar la vulnerabilidad. Siempre estoy fuerte, siempre estoy bien, pero dentro conozco perfectamente que tienen muchos problemas que nunca han atendido. Algunos los empiezan a atender y van a terapia, pero ¿cómo le dices a una persona de 50 años que sí puede ser vulnerable y que lleva 50 años a lo mejor con una creencia arraigada negativa? Ajá. Entendiendo que la vulnerabilidad es parte del ser humano, es inherente al ser humano. O sea, no me puedo deshacer de esa vulnerabilidad. Así como tampoco me puedo deshacer del miedo, de la tristeza. Son parte de nosotros y que nos están ayudando a ser mejor o a entender, o tienen una función allí. El sentirme vulnerable cuando alguien quiere ir en contra de esa vulnerabilidad, eres más vulnerable. Okay. A que si abrazas esa vulnerabilidad y te sabes vulnerable, lo aceptas, con la aceptación, entonces puedes empezar a enfrentar mejor las experiencias de la vida. Ok. También creo, y acá hay otro tema, creo que los hombres hoy tenemos un peso enorme de ser los proveedores de la familia, que es otra creencia que yo sí comparto,
y a algunos otros no comparten y está bien, pero yo sí lo comparto y me gusta, es parte de mi sentido te puedo decir un poquito mi sentido de masculinidad, parte de eso a mí me agrada. Y a veces traes piedras enormes en la espalda, cargándolo, sin platicarlo. Y hay muchos amigos que traen igual su empresa, problemas de ansiedad, problemas financieros, dolor constante y lo esconden a sus parejas, a sus hijos, a su familia, justo por mostrarse fuertes como el líder, el proveedor de la familia. Pero estar ahí arriba es solo. ¿Cuál es el camino más sano para sobrellevar ese peso de ser el proveedor de la familia? Ok. Primero entender que es una creencia. O sea, que yo tengo que ser el proveedor y que tengo que cargar con absolutamente todo. Ahorita tú mencionaste algo importante, ¿no, Dani? Ahorita tú dijiste, a mí me gusta esa parte. Y entonces sí puede ser un área de satisfacción como hombre el ser el proveedor. Pero es respetuoso y tolerante que alguien no lo comparta. Ajá, ¿no? Ajá, claro. Porque volvemos a lo mismo, es una creencia. Tú tienes esa creencia y tú tienes la satisfacción de que cuando tú provees a tu familia o en tu entorno, tú te sientes bien con eso. Pero cuando ya no te estás sintiendo bien con esa parte, entonces habrá que preguntarse qué es lo que está pasando por debajo, ¿no? Porque hay algo que no se está cubriendo y que entonces es de la puntita del iceberg. Cuando ya estoy cargando con este peso de ser proveedor, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando por debajo? ¿Cómo me estoy viendo yo? A lo mejor ya me estoy sintiendo que no sé, mi pareja o mi esposa o mis hijos incluso, a lo mejor me están viendo ya con signo de pesos o como cajero automático. Entonces, eso sí ya no es bonito. Entonces, habrá que revisar cómo me estoy sintiendo o cómo los demás me están viendo, que puede ser que sea a partir de qué fue lo que yo expresé, que eso dio pie a que los demás me vieran así. Ajá. Entonces, ver desde dónde estoy siendo yo proveedor, desde el miedo o desde el amor. Esto que tú dices, a mí me gusta, se oye más a que es como desde el amor, pero cuando ya tengo que ser el proveedor y ya no me está gustando. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que a lo mejor me deje mi familia? ¿O miedo a perder el cariño? ¿O miedo? Entonces, ya lo transformaste en una identidad de lo que eres, que no eres. Sí, exactamente. ¿Cómo puedo un hombre hablar esos problemas con su esposa o su pareja? Porque es difícil llevarlo. O sea, otra vez ejemplos. Amigos llegan y me platican a mí y me dicen, y esto nunca lo puede saber mi esposa o esto nunca lo puede saber mi esposo. Que a mí no me parece saludable porque creo que deberías de compartirlo, porque la pareja es también los problemas. Pero ¿cómo abres la puerta para poder comunicar la realidad de los problemas que tienes con tu pareja? Ok. A ver, y son varios pasos, ¿no? O sea, no hay una receta como mágica, única, ¿no? Entonces son varios pasos. Primero hablábamos de la vulnerabilidad. Entonces, saber que soy vulnerable, saber que ya no me está gustando esto, que ya es mucho peso para mí, saber que me estoy sintiendo a lo mejor poco importante o a lo mejor como signo de pesos ante los demás, ¿no? O sea, primero aceptar eso y después, a ver, la comunicación asertiva que puede aplicarse a cualquier problema, o sea, problema económico financiero, problema de pareja, cualquier problema puede aplicar Entonces es con una fórmula muy sencilla XYZ. Ajá, es la comunicación asertiva. Entonces, yo identifico cómo me estoy sintiendo. Esta emoción suave de la que les hablaba, me estoy sintiendo poco importante, me estoy sintiendo que no están valorando mi trabajo, lo que sea. Entonces, esa es la X. ¿Cómo me siento? Ajá, yo me siento que no valoran mi trabajo. La Y es cuando tú haces y mencionas lo que hace la persona, no a toda la persona en sí. Mucho ojo con esto, porque cuando nos vamos a toda la persona, la estamos englobando como si tú eres una persona mala o eres una persona grosera. No, eso no es comunicación asertiva, eso es una agresión. Entonces, cuando tú solo me pides dinero y no ves todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? O no me apapachas, no me abrazas, o sea, dependiendo en cada caso. Y la Z es en el contexto. ¿En qué contexto me estoy sintiendo así? Entonces, es cómo me siento la X, qué es lo que tú haces, es la Y, y en qué contexto es la Z.
Okay. Entonces, si utilizamos esta fórmula, la otra persona no se va a sentir agredida, va a poder abrir su corazón para escuchar. En el mejor de los casos, esperemos que sea así. Y si no, yo ya externé cómo me estoy sintiendo. Por lo menos eso ya es un avance, el poder externarlo. Y lograr eso requiere eliminar el miedo de qué va a pensar mi pareja de lo que le voy a decir. ¿Qué tal si me deja? Por lo que tú dijiste, ¿no? Por el problema que tengo, que es financiero. Sí. ¿Qué tal si lo toma como algo negativo y los problemas se hacen más grandes? ¿Cuál es el primer pasito? Entonces, sí decirle y probar, porque eso fortalecería más a la pareja. Exactamente. O sea, la mayoría de las veces y una pareja que realmente te ama va a empatizar contigo, va a tener esta compasión de que eres un ser humano, ¿no? Que al igual que ella, a lo mejor en este caso, también sufre, también le duele, también lucha, también tiene presiones. Entonces se entiende desde esa parte y fortalece, como bien lo dijiste tú, fortalece la relación. ¿En qué momento o de qué forma puedo detectar que tengo un problema psicológico que requiere atención profesional? Mira, cuando las emociones ya te sobrepasan. O sea, en el día a día normalmente tenemos emociones pues constantes, no sé, como unas olitas, ¿no? Cuando ya vienen picos, cuando ya la emoción me está desbordando y entonces ya me está afectando a lo mejor en mi sueño, en la alimentación, a lo mejor en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones de pareja con mis hijos, en lo laboral, ya no me puedo concentrar, estoy muy distraído, ahí hay que poner atención, porque ahí ya hay un problema que me está avisando que hay que resolver. Y qué difícil es abrir eso a un completo extraño. Vamos a pensar en un psicólogo. Porque ya detecté que tengo un problema que requiere atención profesional porque ya no estoy siendo funcional. Ya está afectando mi vida día a día. ¿No? Es difícil buscar ¿a qué doctor voy a ir? Abrirme 100% con ese extraño. ¿Cómo puedes entonces hacerle para encontrar un terapeuta ideal con el que te sientas cómodo de poder compartirle tus problemas que tienes en ese momento, que tengas confianza? Sí, es muy importante esta pregunta. A ver, yo pensaría que es preguntar quién ya de tus conocidos, quién ha estado en terapia, escuchar si se sienten cómodos con este terapeuta, con este psicóloga, y al final acudir y revisar si te sientes cómodo. Es totalmente válido que a lo mejor llegues con algún psicóloga y no te sientas cómodo. Algo no te late. Somos seres muy intuitivos. Entonces, algo percibes que no tienes la confianza de poder abrir tu vida, tu corazón, entonces no tiene nada de malo. Ok, exacto, muchas no significa gracias. Que tú estás mal. Simplemente con esa persona no funcionó. Puedes buscar un terapeuta distinto. Sí, por supuesto. Sí, y el terapeuta, el psicólogo que le acomoda a una persona puede ser que no te acomode a ti y no pasa nada. Seguimos buscando. Ok, y dijiste algo bien importante. También es hablar en tu círculo cercano de estos temas que son tabú, porque nunca hablas de ello. Sí, sí. ¿Cómo le hago para hablarlo con mis amigos? A ver, uno de los mayores miedos que tenemos es exponernos, ¿no? O sea, exponer que haya algo acá interno que me esté incomodando, porque eso lo tomamos, es otra creencia, la tomamos como algo malo está pasando dentro de mí, cuando la realidad es que no. Todos tenemos problemas, dificultades, emociones. Entonces, el acercarme a esa persona en la que confío, que seguramente va a ser mi cercano, mi amigo, mi tío, mi hermano, ¿no? Entonces, poderme abrir y ver que no pasa nada. Y este es el método científico. Observo, hago hipótesis, hago el experimento, observo, veo los resultados y los sigo replicando. Entonces, en la exposición, en exponerme a platicar de lo que hay dentro de mí, me doy cuenta que no pasa absolutamente nada y que puedo seguir siendo vulnerable. Ojo, Dani, no te vas a vulnerar con el del Oxxo. No puede ser eso. O sea, pero sí con mi pareja, con mi amigo, no me va a pasar nada. Estoy en un lugar seguro. Y a ver, si
llegan, si tienen la oportunidad de llegar con un terapeuta, qué mejor, porque los amigos van a hablar desde su experiencia, desde sus estrategias. Pero si sus estrategias son disfuncionales, no me van a servir. Entonces, llegar con el psicólogo es abrir la posibilidad a que con estrategias técnicamente probadas, bueno, hay más probabilidad de que me vaya mejor. Ok. ¿Eres feliz, Moni? Sí, Dani. ¿Qué significa que eres feliz? Que tengo armonía en mi vida, que tengo un equilibrio. La mayor parte del tiempo estoy como en mi centro, en mi luz, en mi bienestar, porque yo me lo procuro así. No porque mi vida sea perfecta, no porque en mi vida no haya problemas. Ya los he mencionado y ahorita tú lo sabes que estoy atravesando por este duelo, la pérdida de mi esposo desde hace 2 años y no es perfecta mi vida. Sin embargo, yo en el día a día, todos los días digo qué va a suceder el día de hoy, que va a ser bonito, beneficioso, productivo, bueno para mí. Yo así lo transformo. Por lo tanto, estás escogiendo tú ser feliz. Sí. Sí. ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿O crees que existe un propósito? Este es un concepto que ha cambiado. Yo antes pensaba que el propósito en la vida era tener un objetivo, hacer algo para llegar a ese objetivo, esa misión. En los últimos años yo creo que el objetivo, ahora como lo pienso, el objetivo es llegar a este nivel de felicidad, de plenitud, de conciencia. Es decir, no hay un propósito como tal. A ver, terrenalmente hablando, sí, todos los días hay objetivos, hay propósitos, y yo tengo en mente uno, sí lo tengo. Pero hablando ya un poquito más abstracto, un poquito más espiritual, no creo que haya un propósito. Es simplemente vivo y voy modificando y voy resolviendo y voy tratando de ser mejor cada día. Y tener flexibilidad con tu vida, estoy de acuerdo. Porque nos han vendido constantemente que sí existe un propósito y tienes que encontrar el propósito, porque si no encuentras el propósito, entonces no estás completo, pleno y feliz. Exacto. Y esa también es una creencia completamente errónea. Sí. Sí. ¿Crees que debemos buscar hacer más dinero o buscar vivir con menos? Pues, a ver, Dani, yo creo que el dinero no importa. Okay. O sea, no importa si tienes mucho, si tienes poco, si cuánto tienes. O sea, al final solo es un medio, ¿no? Que te da oportunidades. Yo creo que si tienes mucho dinero, puedes ser feliz y puedes lograr lo que te propongas. Y si tienes menos, si tienes poco, también. O sea, yo creo que no es cuestión de dinero, sino es cuestión, volvemos a lo mismo, de ti. O sea, tú no dependes del dinero para hacer lo que te propongas o para ser feliz, sino más bien es yo qué hago con esto que tengo ahorita. Yo cómo lo interpreto, cómo lo transformo para enriquecerme, para tener una mejor calidad de vida. No creo que sea cuestión de dinero. Sí. Y hace rato decías algo muy, muy asertivo referente a la felicidad, que no tiene nada que ver con dinero. La felicidad tú escoges ser feliz con lo que tienes y con lo que estás viviendo en este momento. Y es una decisión. Hay una definición de éxito que es un cliché, ¿no? Que es dinero, y coches y viajes y tal, que yo no comparto. Para ti, ¿qué es el éxito, Moni? Para mí el éxito es cuando tienes claros tus valores. Puede ser el valor de la familia, el valor de los amigos, el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor que tú tengas o los valores que tú tengas. Y entonces actúas en concordancia con eso. Actúas, piensas, sientes, te relacionas de acuerdo a ese valor. Y cuando logras estar en esa alineación, en esa armonía, en esa área de tu vida, para mí eso es tener éxito. Hay muchas personas que podemos tener éxito en ciertas áreas de nuestra vida y nos está haciendo falta trabajar en otras. Entonces, bueno, si para mí es importante
ese valor de la familia, por ejemplo, y estoy cojeando allí, bueno, pues entonces pongo atención acá para poder tener éxito. Ok. Cada quien define sus valores. Sí, claro. Sí. Si te diera la noticia hoy que tienes un solo mes para vivir, nada, te quedan 30 días, ¿cambiarías algo de tu vida? ¿Cómo vivirías sus últimos 30 días? A ver. Sí cambiaría algo si hablo desde el ego. Ok. Sí cambiaría. Por supuesto que me gustaría estar más tiempo con mis hijos, por ejemplo. Por supuesto que me gustaría recorrer el mundo y ver la belleza natural y los paisajes de este planeta Tierra. Sin embargo, si hablo desde la perspectiva más de significado de vida, pues no cambiaría nada, porque al final, como día a día, estoy decidiendo vivir en la mejor armonía, con lo mejor que yo tengo y que yo doy y que yo sé, y así vivo, pues entonces no lo cambiaría, ¿no? Pero tengo que aceptar una realidad, tengo que aceptar que tengo un cuerpo y que necesito comer y necesito darle de comer a mis hijitos. Y entonces en esa realidad, pues aunque yo quisiera estar en una isla durante 30 días bailando y saltando y jugando con mis hijos y no viajando por todo el mundo, pues entonces no estoy aceptando la realidad como es. Entonces, me centro, soy consciente de esta realidad, aterrizo y digo, ok, estoy haciendo lo que quiero hacer en cada momento, porque en cada momento estoy bien en ese momento, doy todo mi ser, toda mi conciencia, todo, ahí lo pongo. Entonces, desde esa perspectiva, no lo cambiaría. Qué bonito, porque es vivir esos últimos 30 días como los estás viviendo hoy y disfrutar, no importa si es que estás trabajando, tienes que darle comer a tus hijos, llevarlos a la escuela, o te fuiste de viaje, o te fuiste al cine, o es cada momento que tienes lo disfrutas y lo vives plenamente. ¿Crees que las personas son buenas o malas? Ok. El ser humano es tan complejo que englobarlo en esas categorías bueno o malo, qué delicado. Somos sumamente complejos. Entonces, si tuviera que responder así exactamente es bueno o malo, yo pensaría que la mayoría de las personas somos buenas y tendemos hacia lo bueno. La mayoría de las personas, no todas. Sin embargo, en esa bondad, bueno, pues hay muchos tonos grises, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos, los seres humanos con nuestra conciencia, pudiéramos decir que una persona no es buena desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de esa persona puede ser que para esa persona está haciendo cosas buenas, ¿no? Desde su lógica, desde su historia de vida. Entonces es un poquito delicado, ¿no? Encasillar en estos dos adjetivos. Sí. ¿Cuál es la idea más radical que tienes? ¿La que tu familia o algún sector de la sociedad o incluso tus colegas médicos no comparten? ¿Cuál es esa idea más radical que tú tienes? Vivir de acuerdo a lo que a mí me hace bien. O sea, yo ya dejé de lado esas creencias que dicta la sociedad, cómo tiene que ser, una lista de deberías. Yo ya no vivo así. Si para mí no me gusta, no me atrae, no me hace bien, y llámese sociedad, familia, religión. Esa es una creencia muy, muy mía. Pero qué importante, porque vives para ti. ¿Cómo te quitaste la creencia de tener que estar viviendo bajo las reglas sociales o creencias que no compartes y que pudiste escoger vivir para ti? Pues desde siempre he sido como muy rebeldita. Okay. O sea, pero no se me ve. O sea, pero yo internamente siempre me he cuestionado muchísimo y siempre
me he tratado de salir del patrón cuando estaba en la adolescencia y que todo el mundo está leyendo Harry Potter. Yo no. Te apartabas. Yo no. Todo el mundo ve tal película. Entonces yo no la veo. Siempre he sido así. Entonces puede ser bueno y malo. Porque al final entonces me salgo del grupo, de la manada, y genero yo mi vida, mi ideología, pero a la vez me da muchísima satisfacción porque soy yo y mi bienestar. Y no necesitas el reconocimiento de nadie externo. No es el tuyo. Reconocimiento, sí. Claro, si me reconocen, qué bonito se sienta. Mi ego, bueno. Sí, alimenta todo, pero al final es con base en lo que tú quieras. Sí. ¿Crees que tienes alguna máscara o un avatar que te cambias según la ocasión? ¿O te consideras auténtica? O sea, me considero auténtica, pero no en todos los casos, sobre todo que trabajo con los pacientes, ¿no? Sí. En el consultorio. No puedo mostrarme tal cual soy. O sea, necesito pues sí, una cierta máscara sin dejar de tener mi autenticidad con ellos. Pero, a ver, yo, por ejemplo, yo no les cuento mi vida. O sea, yo no saco ciertos rasgos que cuando estoy yo sola conmigo, pues soy más relajada, me divierto conmigo, me río conmigo. Entonces, pues yo no voy a mostrar eso, ¿no? Pero no dejo de ser la Mónica que verdaderamente te escucha, que verdaderamente empatizo con tu dolor, que verdaderamente me está importando que estés tú aquí. No dejo de ser esa persona. Sí, o sea, solo una mascarita. O cuando vamos a alguna reunión sí me pongo pues alguna máscara, incluso un poquito de armadura. Okay. ¿No? O sea, como te decía anteriormente, no nos vamos a vulnerar con todo mundo. No, tampoco. Porque las demás personas lo toman desde su perspectiva. Lo que tú estás haciendo, lo que estás externando, lo toman desde su perspectiva. Sí. Y a veces no es tan bueno para ti. Entonces, sí, a veces sí uso máscaras. No muy grandes, no muy fuertes, pero... ¿Y si las tenemos que usar en algunas ocasiones para ti? Esos avatars o esas máscaras. Sí, por lo de la vulnerabilidad que te comentaba. Sí, yo creo que puede ser beneficioso en algunos momentos, en algunos, no todos. Con tu pareja, a ver, yo tengo clarísimo que puedes ser tú sin ninguna máscara. Y si no lo eres con tu pareja, bueno, no es la ideal, ni siquiera es la indicada. Si no eres auténtico o auténtica con tu pareja. Es que si no eres con tu pareja, entonces ¿con quién, por ejemplo? No, o sea, sí. Bueno, contigo. Sí. Moni, te quiero agradecer un montón por el espacio que nos diste. Eres una mujer extraordinaria a la que le aprendo un montón cada vez que platico contigo, ya sea que estemos platicando en un café o te vaya a ver en terapia. Creo que se van a llevar un montón de cosas bien interesantes la audiencia de este episodio. Y me gustaría pasar a 3 preguntas que tenemos de cierre. La primera es, ¿tienes libros que hayan cambiado tu vida o que quieras recomendar a los que nos están escuchando en este momento? A ver, el de Deja de ser tú de Joe Dispenza, Sobrenatural de Joe Dispenza, El poder de la hora de Eckhart Tolle, La liberación del alma. Y ahorita estoy leyendo Cómo trascender los niveles de conciencia, El poder frente a la fuerza, del doctor David Hawkins. Esos libros ya son más densos, son bastante complejos de entender, pero que a mí me ha dado mucha luz para poder saber justo estos niveles de conciencia, estos niveles elevados en cuanto a las emociones, y me atrae muchísimo, como yo lo mencionaba, lo he estado mencionando, que en mi búsqueda de poder entender qué sucede con la energía, qué sucede con la conciencia, entonces aquí yo encuentro muchas respuestas con el doctor Hawkins. Y sugieres que empiecen con Joe Dispenza. Con Joe Dispenza, con Eckhart Tolle, El poder de la hora, también son libros más sencillos, sí. ¿Escuchas
podcasts o no eres mucho de escuchar podcasts? Sí. ¿Cuáles nos recomiendas? A Marian Rojas Estapé, buenísima. Ok. Doctora psiquiatra. A Mario Alonso Puig, también otra eminencia. El canal en YouTube de Tony Espigares. Bueno, no sigo sus podcasts, más bien sigo sus meditaciones. Ok. Tiene unas meditaciones bellísimas. Su voz, cómo te va metiendo a ese estado de calma, esos niveles en la oscuridad para hacer cambios. No, hermoso, me encanta. ¿Tú meditas todos los días? Todos los días. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo meditas? ¿Qué haces? Me ayudo. ¿Te conectas con estos videos de YouTube de Tony? Me ayudo con Tony. Ajá. Sí, me ayudo con Tony. Antes lo hacía yo sola, pero descubro a Tony Espigares y entonces me encanta como a los niveles a los que llego. De repente estoy meditando y siento como hormigueo por todo el cuerpo, que yo sé que es la energía que se está moviendo dentro de mí. Entonces, todos los días, no todos los días medito lo que me gustaría meditar, que es como media hora. No, a veces tengo 10 minutitos, con 10 minutitos me es suficiente. Y si no tengo a Tony Espigares, entonces lo hago yo sola. O sea, mindfulness, respiración. Y en el día a día también trato de hacer una meditación en movimiento. O sea, es decir, utilizo estas estrategias de ver todo mi contexto sin juicio. O sea, percibiendo con mis 5 sentidos qué veo, qué escucho, qué siento, qué huelo, para expandir un poquito más mi conciencia. O sea, lo hago todos los días, sí. Aunque estés caminando en la calle, puedes hacer eso. No, por supuesto, okay. Sí, claro. Está súper interesante. Imagínate que puedo hacer un post en algunas redes sociales que existen y le va a llegar a todas las empresarias, emprendedoras y emprendedores latinoamericanos. ¿Qué escribirías? ¿Qué mensaje corto les darías? Cuestiona todo lo que pasa en tu mente, lo que escuchas, lo que hay a tu alrededor y transforma cada experiencia que tienes en algo beneficioso, en algo que tú puedas disfrutar, que sea bueno para ti. Muchas gracias. Moni, si alguien quiere contactarte o saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Les paso tu correo electrónico. Ajá, mi correo electrónico, mi celular. ¿Tienes Instagram o alguna red social? Dani, estoy trabajando en eso. Todavía no soy tan de redes. Estoy trabajando en eso. Y si no, la pueden encontrar a Mónica en el Hospital Ángeles de la ciudad de Puebla. Ajá. Y ahorita que abriste el nuevo consultorio está increíble. Todas las herramientas que tienes por ahí. La verdad es que los invito a todos que si están escuchando y están teniendo algún tema, vayan a que su primer terapeuta de prueba, como dijo Mónica, sea ella. ¿Y estás en qué torre es? En la torre 2 de especialidades del Hospital Ángeles Puebla, en el piso 3, consultorio 3300. Les doy mi número de celular por medio de WhatsApp. Creo que es demasiado fácil. Es el 55 37 29 25 50. Buenísimo, lo vamos también a escribir. Eres la única especialista en biofeedback y neurofeedback en el Hospital Ángeles de Puebla, ¿correcto? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Moni. Dani, es un placer estar aquí contigo. Siempre que hablamos, que platicamos esas charlas de café, me llenas el alma, me nutres, me alimento y salgo con estas emociones elevadas, positivas, un nivel de conciencia. Y para mí esto fue una maestría igual. Gracias a ti por el espacio, Dani. Gracias.